Buenas tardes. El día de hoy voy a explicar el tema de hidrodinámica. En realidad el tema de hoy es gasto, pero para empezar a resolver los problemas de gasto necesitamos conocer un poquito cómo funciona la hidrodinámica. Todo lo que vimos anteriormente corresponde a hidrostática. La hidrostática, si ustedes recuerdan, es la parte de la física que se encarga de estudiar a los fluidos en reposo, los fluidos que no se mueven. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, teníamos que un tanque, teníamos a un buzo que se sumerge en una piscina o en el mar, por eso es un flujo que está en estado estacionario, no se va a mover. Aquí en la hidrodinámica, ¿sí? Hidrodinámica. Hidro, acuérdense que no quiere decir aquí agua. Aquí hidro quiere decir fluido. Dinámica. Dinámica tiene que ver con el movimiento. Entonces la hidrodinámica es la parte de la física que estudia a los fluidos en movimiento. Y como ustedes ya saben, los fluidos pueden ser líquidos o gases. Ahora, vamos a tener en esta parte problemas en los cuales ¿sí? Vamos a encontrar tubos o vamos a encontrar una especie de... Esta parece una botella, pero en realidad es para que vean que vamos a tener tubos que no necesariamente tienen el mismo diámetro. Aquí vamos a tener siempre en los problemas un diámetro o un radio de entrada, un diámetro o un radio de salida. Acuérdense que el radio va a ser el diámetro entre dos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos uno más pequeño que el otro. Eso va a tener que ver con las velocidades y con las presiones. Entonces, si ustedes observan, cuando el diámetro es menor, la velocidad es mayor en este punto. Y acá es menor. Ahora, tenemos que está entrando agua a través de este tubo. La parte de gasto que vamos a ver corresponde a que el gasto se define como el volumen de agua o de fluido que está pasando a través de este tubo por la sección transversal. ¿Qué es la sección transversal? El área del tubo, ¿sí? El área solamente es el área del orificio, ¿sí? Porque no importa lo demás, solo es a través del área que está pasando esa agua. Entonces el gasto va a ser el volumen sobre el tiempo. Pero ahorita todavía no voy a explicar eso. Entonces, la cantidad de agua que entra es la misma que va a salir. Tenemos aquí dos puntos, un punto 1 y un punto 2. En el punto 1, esto me va a servir para explicar lo de las características del flujo ideal. Para estudiar un fluido, vamos a considerar que el flujo o el fluido que está pasando por este tubo es ideal. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener 4 características principales. La primera es que no tenga viscosidad. ¿Qué va a ser la viscosidad? La viscosidad en dinámica de fluidos o en mecánica de fluidos tiene que ver con que es como si fuera la fricción interna. Los líquidos también tienen una fricción. Si hay fricción, pues obviamente no se van a mover con libertad. Entonces al considerarse que un flujo no es un fluido no es viscoso, quiere decir que no tiene fricción. Entonces, pero interna. El segundo punto, la segunda característica con la que tiene que contar este fluido es que tenga un flujo